Nos estamos peleando antes de comenzar la charla, pero no con Melina Furman, nos estamos peleando con la prensera del siglo XXI, con Paz Langlais, que la tenemos por ahí, y estábamos peleándonos porque todos queremos el nuevo libro de Melina Furman, que se llama Inventar para Aprender. No es el libro de ella, en realidad es el libro de la colección que está dirigiendo para el siglo XXI, y todavía no llegó ese a mi escritorio, entonces por eso nos vieron, antes de arrancar la charla, acá tenemos a gente que nos pide el libro. ¿El libro está costando cuánto? No se sabe, no nos quieren decir. Debe costar muy caro, así que vas a tener que hacer buena la tarea como para quedarte con el libro para vos. Bueno, ahora sí, después de este paréntesis medio papelonero, bienvenidos a este domingo de sol en la Feria del Libro. Hoy en nuestro auditorio de TICMAS la tenemos a Melina Furman, una especialista que viene, especialista en educación, que viene desde un lugar, desde el comienzo raro, porque viene desde la biología. Sí. Y luego de la biología se metió en la educación y casi que la primera pregunta para hacerte, antes de empezar en los dos libros con los que vamos a hablar con ella, y para aprovecharte y exprimirte todo lo que podamos, ¿quién es Piaget para vos? Mirá qué pregunta, sorprendente. ¿Quién es Piaget? Es uno de los grandes inspiradores de todos los que nos dedicamos a la educación. También un biólogo. Por eso. Que empezó su carrera mirando cómo aprenden los chicos como algo fascinante, que es algo que a mí me pasa también, ¿no? Cómo aprendemos las personas como un fenómeno que pareciera tan mágico, que de repente algo sucede, hace clic en nuestras mentes y de repente nos crecen las alas, ¿no? Sabemos cosas que no sabíamos, podemos hacer cosas que antes no podíamos, y una de las cosas que a mí me fascina de lo que ha hecho Piaget es mirarlo con ojos curiosos al aprendizaje, con ojos científicos, de ver cómo sucede y tratar de entender para sobre eso enseñar mejor. Vos sabés que yo soy profesor y estudiamos mucho a Piaget en el profesorado y siempre lo considero como un tipo que mereció un Nobel, ¿no? Porque de ver cómo sus hijos miraban y sentían y aprendían y cómo tenían ese famoso equilibrio, desequilibrio y reequilibrio, hizo una teoría sobre el desarrollo, no sobre la educación, sobre el desarrollo, que todavía hoy la vemos como algo que marcó nuestra forma de entender la enseñanza y la evolución de los hombres, ¿no? Totalmente, y creo que todos los que tenemos niños cerca, hijos, alumnos, sobrinos, lo que sea, nos fascinamos con esa cosa que pasa en sus ojos, cuando brillan en sus mentes, cuando aprenden algo nuevo, y él lo hizo de manera sistemática. Yo no sé si hubiera querido ser una de sus hijos, pero no, por supuesto que no. La pasaron tan bien los hijos de Piaget. Pero creo que estar como abierto a esa magia del aprendizaje nos hace prestar atención, ¿no? De cómo sucede, de cómo hizo él. Yendo hacia el lado de ese brillo que tienen los ojos los chicos, vos tenés un libro que sacaste el año pasado, que es Cómo criar, cómo educar a chicos curiosos. Y es un libro que tiene un montón de estrategias, pero más que estrategias, un montón de experiencias y vivencias tuyas sobre cómo no tenemos que dejar de ser curiosos nosotros para que nuestros hijos lo sean. ¿Cómo fue el recorrido del libro? Hemos hablado mucho de este libro ya en el auditorio de Grandes Libros a fines del año pasado, a principios de este, pero ¿cómo fue el recorrido de ese libro? ¿Qué nuevas experiencias encontraste? ¿Cómo fue el feedback con los lectores? Bueno, el libro nace de una combinación de dos mundos, de mi trabajo más con escuelas, con maestros en educación, y de mi propia vida como mamá, de dos mellizos que ahora tienen 6 años, acaban de empezar primer grado, andan por ahí dando vueltas, de hecho. Están ahí con unos robots jugando acá al lado. Y empecé a sentir como mamá educadora que había un montón de ideas, de pistas que nos daban las investigaciones en educación, en neurociencias, en psicología del aprendizaje, que nos podían como servir para hacer cosas en casa. Y las empecé a contar, pero en el camino lo que pasó más lindo es que muchas otras familias me empezaron a mandar cosas que ellos hacían. Todos tenemos nuestros rituales, nuestro folclore, nuestros juegos. Y empezó a haber una oportunidad ahí, tal vez con el libro, de gente que me mandaba ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito una mamá me contó y me trajo y me mandó, la vi y me trajo su cuaderno científico que hizo con la hija, una mamá que es artista, que no es científica para nada, y la hija se hizo la pregunta de ¿quiénes aprenden más rápido las cosas? ¿Los grandes o los chicos? Y la mamá dijo, bueno, a ver, investiguemos. Y entonces pensaron en una canción
y probaron, midiendo el tiempo, una nena de 5 años, midiendo el tiempo que tardaban el papá, el tío, la mamá, la abuela en aprendérsela y poder decirla, y después cuánto tardaban ella, su hermano, los chicos. Y me pareció maravillosa como idea, ¿no? De decir, un gran experimento. Y estuvieron un rato largo jugando y esas cosas memorables que quedan, ¿no? Para siempre. Y la mamá también fue curiosa y decidió investigar juntas, algo que la mamá tampoco sabía. Siempre me acuerdo de un chiste que vi en alguna revista de educación, en donde en un banco de plaza hay una madre y un hijo y otra madre y un hijo, y estos dos están leyendo. Y estos dos, la mamá con un teléfono le dice a la otra, ¿cómo te envidio que tu hijo lea? Y ellos dos están con los celulares, ¿no? Esa idea de enseñar con el ejemplo, ¿no? Totalmente, ¿no? Que nuestros hijos vean que a nosotros somos grandes y hay cosas que nos apasionan, que hay cosas que nos dan ganas de aprender, que aprender es algo que hacemos toda la vida y que nos da felicidad a nosotros los grandes. Y como vos decís, el celular, ¿qué enemigo el celular de todo eso? O puede también ser una ventana de oportunidad según cómo lo usemos, ¿no? Cuando los chicos hacen preguntas y el celular realmente es internet, hoy es una ventana al mundo, la biblioteca del mundo, a ver videos y a leer cosas de esas cosas que nos dan intriga. Usarlo en ese sentido para tirar la punta del ovillo de lo que nos da intriga es genial. Usarlo para sacarnos de encima a los chicos no es tan genial. Estuve hace 2 semanas en Chile y estuve en la charla que dio Melina para docentes y educadores. Tuve la suerte de que me invitaran al Festival Puerto de Ideas para cubrirlo y tuve la gran chance de estar ahí. Y Melina hablaba sobre cómo la docencia genera pensamientos y conocimientos perdurables. Sobre todo era la idea del conocimiento perdurable. A mí como profesor, que tengo 25 años de aula, 26 este año, me sorprendió que durante 26 años yo di conocimientos no perdurables, o mejor dicho, que creía que los ponía en juego y mi forma de evaluarlo era una forma de evaluarlo muy memorística. ¿Qué tenemos que hacer los docentes como para romper esa idea tradicional que por ahí te conforma en los primeros 2 o 3 años de dar clase y que después seguís con tu ritmo? Seguís como en piloto automático, ¿no? Y yo creo que todos los que enseñamos lo hacemos con el mayor esfuerzo y la intención del mundo de dejar algo que valga la pena. Pero a veces no nos hacemos la pregunta de todo esto que yo tengo que enseñar. Tengo que enseñar, no sé, historia de 2º año, ciencias naturales en 4º grado, lengua en 5º año, lo que sea que tenga que enseñar en el profesorado. ¿Qué es lo realmente importante para que los alumnos o los chicos se lleven para la vida? ¿Qué de todo este programa es lo realmente fundamental para enseñar a pensar, para enseñar a entender el mundo? Y a eso dedicarle tiempo, y a lo que sea más buscable en un libro, en una enciclopedia antigua, ¿no? En internet, dedicarle menos, ¿no? Priorizar dónde pongo la balanza. A veces yo creo que una cosa que nos pasa mucho a los profes con las mejores intenciones es que creemos que por decir algo el otro ya lo aprendió. Ojalá fuera así, pero no es así. El aprendizaje es mucho más laborioso, difícil. Hace falta dedicarle un montón de tiempo a que los chicos vean un mismo tema de un montón de maneras, de que tengan momentos para reflexionar en qué entendieron, qué no tanto, en cómo se conecta esto que aprendieron para la propia vida. Si uno rememora todo lo que estudió en la escuela y que hoy lo tiene en el arcón de la memoria, en el congelador, dice, ¿cuánto tiempo perdido? Y eso todo tiene que ver con cómo estamos enseñando. ¿Y qué hacemos con la currícula? De repente yo tengo un programa anual que comienza ahora 28 de febrero, 27 de febrero y que termina el 7 u 8 de diciembre y tengo que dar todo un programa. Y si yo me quedo solamente con lo importante, ¿qué pasa con el resto de los contenidos? De todos los temas que vas a tener que dar, hay cosas que son importantes y otras menos. A las que son importantes le dedicas más tiempo y las otras sí las pasás más por arriba o las dejás para la casa o en algún momento las aprenderán. Pero de todos los temas me parece que hay que hacerse la pregunta de tengo que enseñar la Revolución de Mayo. Bueno, ¿qué es lo esencial que los chicos tienen que llevarse puesto para la vida, para que cuando vean el diario o vean otra revolución la puedan entender con esa lente? ¿Y qué menos? Y por ahí un montón de fechas y nombres, algunos serán importantes, un montón no, y poder hacer de tripa corazón el ejercicio de decir, bueno, esto es menos importante. Y no quiere decir que no esté cubriendo la currícula, es cubrirla bien. Hay autores que hablan de no cubrir, sino descubrir los temas. No es no enseño lo que tengo que enseñar, sino es que lo enseño de otra manera. En ese viaje a Chile, cuando vos
a mí me pasó que yo salí de esa charla con la cabeza como revolucionada y al rato llega un mensaje de mi hijo, que tiene 13, y me dice, vos y mamá me enseñan, la educación que me dan en casa, ¿es formal o informal? Entonces, claro, soy profesor, entonces le digo, no, la educación en casa no es formal, la formal es la escuela, pero quedé pensando, digo, qué pregunta que me tiró mi hijo, ¿no? Y digo, ¿por qué los padres no damos educación formal en casa? Y formal, ¿no? Técnicamente es la que se da en la escuela, pero es por qué no darnos cuenta. Y de ahí nació el libro de este día para crear ojos curiosos, de la ficha esta de que a veces sentimos que la gran decisión que tenemos que tomar es a qué escuela los mandamos, pero en realidad lo importante de la educación, de enamorarse del conocimiento, de que los chicos tengan ganas de aprender, se construye en casa, con a qué jugamos, de qué charlamos, y no nos damos tanta cuenta, me parece, del peso que tiene eso en la formación de los chicos, ¿no? Todo lo enorme que se genera en casa de maneras incluso más implícitas. Entonces no será educación formal porque no estamos sentados de 3 a 4 estudiando geografía, pero sí es una educación probablemente la más importante de todas. Bueno, decís estudiar de 3 a 4 geografía y con chicos que están en grados avanzados o que están al comienzo del secundario. Hoy hay un gran problema que es cómo concentrarse en casa, ¿no? Digo, hay muchas ventanas abiertas. Esta idea de generar hijos curiosos, ¿apunta a que haya mejor concentración o al contrario abre demasiadas puertas también? Yo creo que abre y a la vez ayuda a que eso que nos interesa, después en la medida que algo nos interesa mucho, nos dan ganas de perseguirlo en profundidad, ¿no? Cuando uno tiene algo, te apasiona programar, o te apasiona jugar con bloques, o te apasiona leer. El punto ahí de todo el libro es cómo generar en los chicos ese fueguito sagrado, ¿no? Esa motivación intrínseca de ganas de hacer cosas. Cuando hay algo que te gusta mucho, el tiempo se te pasa volando. Entras en ese... Los psicólogos lo llaman flow, ¿no? Donde todo fluye. Y ahí es más fácil concentrarte. Creo que en la medida que todo sea un poquito y por arriba, es más fácil distraerse. Pero por supuesto que hoy estamos en un momento donde nuestra atención está como muy demandada por todo. Hay que hacer como un trabajo muy específico para poder concentrarse, ¿no? Ayer estuvimos con Guadalupe Díaz Costanzo, que es la directora del C3 aquí, hablando sobre museos de ciencia, y una de mis preguntas fue ¿qué tiene que tener algo para ser museísticamente interesante o relevante en la ciencia? ¿Y qué tiene que tener algo para convertirse en relevante como para fomentar la curiosidad? Dependen varias cosas. Una es, naturalmente hay cosas que a nosotros como seres humanos y a los chicos lo mismo desde que somos chiquitos nos gustan más y otras menos. Tienen que ver con nuestros intereses más iniciales o las cosas que nos salen más fáciles. Pero además de esas cosas que en principio no nos interesan tanto o no nos dimos cuenta todavía, yo creo que el gran secreto es que sean experiencias auténticas. Por ejemplo, hay un educador que a mí me gusta mucho que se llama David Perkins y él cuenta cómo su papá La le escuela enseñó. inteligente. Claro, Ese tipo me cambió la forma de dar clase. Ahí tenés uno que me cambió. Totalmente, con la teoría ¿no? 1. Bueno, Sí. Lo que él dice es, siempre tenemos que jugar el juego completo, no por partes. El ejemplo que él da es cuando su papá le enseñó a jugar al béisbol. Dice, yo aprendí de chiquito a jugar al béisbol y lo que hacía mi papá es hacer una versión más simple, junior, del juego. Decía, bueno, en vez de un montón de bases, lo hacían con menos bases. Vieron que el béisbol tiene varias bases. Con un palo, un bat más chiquitito, con menos jugadores. Pero siempre estábamos jugando al béisbol. Siempre estaba la alegría de jugar. Siempre estaba como la sensación de para qué. Y lo mismo con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a las ciencias naturales, yo puedo enseñar ciencias de manera que no tenga sentido, enumerando cosas que los chicos tengan que repetir sin saber por qué, o haciendo algo auténtico, que es una pequeña investigación donde hay una pregunta, donde tenemos que debatir, experimentar. O lo mismo con matemática, lo puedo enseñar de manera más formulaica, ritual, sin tanto sentido, o puedo poner a los chicos a hacer problemas que estén buenos, que tengan intriga. Y entonces en ese sentido yo creo que todos somos curiosos y se nos va a despertar las ganas de aprender en la medida en que lo que encontremos realmente sea apasionante y sea más auténtico, ¿no? Juan Domènech, uno de los invitados de Barcelona, que es la ciudad invitada a la Feria del Libro, es un pedagogo, vino ayer, y una de las cosas que decía es que él
hablando con los padres, un papá le decía, ¿por qué tienen calculadoras en el aula los chicos de cuarto grado? Y él les dijo, levanten la mano a 30 personas, ¿cuántos de ustedes hicieron en el año pasado al menos una división por 2 cifras con lápiz y papel? Y por supuesto que nadie levantó la mano, y yo, que soy un tipo más bien conservador en el aula, me di cuenta que tienes razón, yo tampoco hago cuentas, pero ni en la vida práctica. Entonces, ¿cómo entra la tecnología para no perder el modelo de aprendizaje, pero como para darle entidad? Vos hablas de Perkins, y yo desde que leí Perkins nunca más tomé pruebas con carpeta cerrada, por ejemplo. Mira. Digo, pero ¿y la tecnología cómo entra en el aula? ¿Cómo entra en esta idea de seguir fomentando la curiosidad y no que se convierta, que pase de ser una herramienta a ser una muleta? Bueno, con lo de matemáticas es interesante, y la calculadora, ¿no? Porque siempre el gran debate, mi área de expertise no es la matemática, pero personalmente creo que una vez que los chicos comprendieron como el concepto de qué es sumar, qué es multiplicar, qué es dividir, una vez que entienden, después la calculadora, como a los grandes, nos ayuda un montón. Nosotros en un programa que teníamos con escuelas de toda la Argentina, les hacíamos evaluaciones a los chicos como diagnósticas para ver por dónde estaban, y al final para ver cuánto habían aprendido, y siempre eran problemas como casos, ¿no? Y entonces los chicos decían, ¿de qué es este problema? ¿De más, de menos en primaria? ¿De por o de dividir? Y cuando vos les decías, es de por, lo hacían, pero lo que no entendían era de qué era el problema. Y ahí yo creo que está como el gran sentido en todas las áreas, ¿no? Pero en matemáticas es entender el concepto, y después la parte del cálculo es algo que uno aprende un par de veces, pero lo hace de manera mecánica, y ahí la calculadora, la computadora pueden ayudar. Y pensando en la tecnología en términos más amplios, yo creo que un buen uso de la tecnología de veras abre posibilidades que antes ni imaginábamos que íbamos a tener. No sé, en ciencias naturales, por ejemplo, trabajar con simuladores o trabajar con sensores que nos ayudan a medir a veces con el celular cosas que antes requerían un aparato súper sofisticado de laboratorio. O videos donde nos metemos a mundos donde no tenemos ni que viajar, o el Google Earth, o lo que fuera, ¿no? Es bien usada la tecnología, realmente nos hace que el aula pueda salir. Hablar con Belina Forman siempre es interesante porque te va abriendo un montón de recorridos de enseñanza, de aprendizaje, de modelos de educación. Y hoy hay un modelo de educación que es que es el paradigma que viene, que es el de la cultura maker. ¿Qué es la cultura maker y qué es la colección? ¿Cómo es la colección que está llevando la nueva en siglo XXI? Bueno, la cultura maker es la cultura de los hacedores, de los que juegan con cosas que antes de la tecnología uno jugaba, ¿no? Los chicos y los grandes, con cosas que nos permitían hacer inventos, más con bloques, con cables, con lo que fuera, pero ahora tiene el plus de sumar placas de Arduino, computadoras, software que nos ayuda a aprender a programar, y de eso habla en un nuevo libro que es el cuarto de esta colección. Es una colección de educación que se llama Educación que Aprende, que yo dirijo salió el año pasado por siglo XXI, y ya que lo tengo acá para mostrar, dale. Se llama Inventar para Aprender. Es un libro precioso de 2 de los pioneros en traer las computadoras a las escuelas, discípulos de Seymour Papert, que es por ahí lo recuerdan como el creador del logo y el gran impulsor en los años 80 de que las computadoras empiecen a abrir cosas interesantes y creativas para hacer con los chicos. Estos son discípulos de él y tienen una guía como muy, muy clara, con algunas ideas teóricas y un montón de ideas concretas para hacer con los chicos en la escuela o en casa también, ¿no? De construir robots, a programar, a armar artefactos, como desplegar la creatividad a través de la tecnología. Así que acaba de salir, estoy re contenta. Tuvimos ayer unos chicos que mostraban un proyecto con un robotito que se llama Proyecto Clink. Ajá. Y que contaban que era como una versión súper avanzada del logo. Y yo les decía que en el siglo pasado, cuando yo estudié en el secundario y en la primaria, el gran problema de los educadores era que en logo vos decías adelante, 90, y en realidad la tortuguita iba hacia arriba. Entonces, el problema era un problema espacial. Adelante no es arriba. Y creo que hoy poner un robotito y decirle adelante, vos ves que va hacia adelante. Totalmente. En casa compramos uno que es así chiquito, que se llama Mbot, que lo programás con el teléfono. Entonces lo haces
una de las cosas que hacemos en casa para que se vuelva todavía más juego completo, apasionante, es crearles historias, ¿no?, a los chicos. Entonces es, bueno, Mbot se levantó, como estaba contento, prendió la luz verde, fue a dar una vuelta, a hacer un paseo. Entonces, a partir del cuento que vamos inventando, ellos tienen que programar para que el bichito haga esas cosas y, como vos decís, vaya para adelante, gire, ¿no? Darle como gracia, ¿no?, a la cosa. Es muy importante el contexto en el modelo educativo. En Chile vos hablabas de las pruebas, no eran preguntas, sino eran desafíos, por ejemplo. Totalmente. ¿No? A veces, yo a veces muestro un ejemplo que justo lo mostré en la charla que vos estabas de Chile, de una maestra que en las pruebas, en vez de decir, bueno, problema 1, 2 o 3, pone misión 1, misión 2, ¿no? Y a veces son detalles chiquitos de cómo formulamos las consignas a los chicos para involucrarlos en algo que tenga de verdad más vuelo creativo. En este ejemplo que yo daba, los chicos para resolver problemas de matemática tenían que ser consejeros de unos magos que creían que en realidad estaban haciendo magia cuando en realidad estaban haciendo cuentas, y explicarles, bueno, ¿por qué eso que hacían era matemática? Y toda la educación más activa, las pedagogías más vivenciales siempre tratan de poner el foco en eso, ¿no?, en que seamos protagonistas de este mundo. Y la buena noticia es que es algo que se viene hablando hace un montón de tiempo, y el desafío que todavía seguimos teniendo es que suceda cada vez más. Y estas pruebas que mostrabas eran de maestra de primaria. ¿En secundaria se puede mantener esa parte lúdica? Por supuesto que sí, ¿no? Y por ahí los juegos van a ser menos aniñados, tal vez. Hay un proyecto muy lindo que estamos haciendo hace 2 años con UNICEF, yo soy parte del equipo que lo está armando, que se llama Planea, nueva escuela para adolescentes, que estamos haciendo en escuelas públicas de la provincia de Tucumán, son unas 36 ahora. Y el foco de ese proyecto es justamente lo que se llama el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, para cada disciplina, para cada materia de la escuela, hay un desafío inicial y a lo largo de muchas semanas los chicos van aprendiendo lo que necesitan para resolverlo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ¿cómo ser? Hay uno hermoso de lengua que tiene el título de ¿Cómo ser expertos contra el olvido? Y entonces, al final, el desafío lleva a que al final los chicos tienen que hacer una serie de recomendaciones para ayudar a otros a que todo lo que aprendemos lo recordemos, lo tengamos en alguna parte. Y entonces van haciendo entrevistas a lectores, escritores, gente de su familia sobre, bueno, ¿cómo hacen para aprender lo que quieren aprender, recordarlo? ¿Cuáles son sus estrategias? Y así con todo, hay uno de ciencias sociales que es, bueno, ¿cuántas ciudades hay en mi ciudad? Y es empezar a armar un folleto turístico para que otros puedan conocer la diversidad de cosas que suceden donde vos vivís. Y entonces trabajo los contenidos del currículum, volviendo al principio, pero desde otro punto de vista más atractivo, más lúdico, que no deja de ser riguroso, pero que tiene un poco más de sentido. Melina, siempre es enriquecedor estar con vos. Yo realmente puedo decir que esa charla en Chile cambió mi forma de dar clase después de 26 años de experiencia. Es re interesante leerte y si querés mostrarnos en cámara de nuevo. Bueno, les muestro los dos. La guía. Esta es la guía para criar hijos curiosos y este es el que acaba de salir de esta colección que se llama Educación que Aprende, se llama Inventar para Aprender. Ojalá les despierte nuevas ideas. Ahora en un ratito vas a presentar los libros en el stand de Siglo XXI, en una sala. Vamos a estar en el Espacio de la Nación haciendo un taller participativo para familias a las 4 y después firmando libros. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido al auditorio de TICMAS. Un placer.